Mientras abren sus Biblias, vamos a asegurarnos de tenerlas abiertas porque vamos a trabajar esta tarde en este texto. Bienvenidos sean todos ustedes al segundo domingo del año. ¡Qué bendición! El Señor ha sido bueno y es más bueno cuando abrimos su palabra. Lucas capítulo 6. Vamos a leer dos pasajes que están conectados porque los dos tienen una íntima relación. Ese es el tema que traemos para hoy: Jesucristo, el Señor del sábado. Y quizás usted se va a hacer varias preguntas hoy respecto a esto y esperamos que el Señor le dé respuesta a usted. Una vez más, Lucas capítulo 6. Leo y ustedes me siguen, por favor. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis oído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y le decía, repitan conmigo ese texto: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer con Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos das este tiempo una vez más. Tiempo para estudiar tu palabra, tiempo para pensar en ella, para reflexionar, para aplicarla, para obedecerla, para digerirla, para tomarla. En fin, Señor, gracias porque tu palabra sigue teniendo el propósito para el cual fue enviada. Esta escritura hace muchísimos años la tenemos, y Señor, lo más importante es que el mensaje es el mismo de ayer, de hoy, para siempre, porque es el mensaje de tu palabra. Padre, en esta tarde oramos para que esta palabra pueda producir en nuestros corazones la misión con la cual ella fue escrita. Y esta tarde, especialmente en aquellos corazones que están en este lugar necesitados de ti, que tu palabra nos hable. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Decía en la introducción que esta Biblia que estoy leyendo hoy tiene 45 años conmigo. Fue exactamente la Biblia que me dieron el día que me ordenaron al ministerio. Así que esta Biblia creo que tiene, como toda la Biblia, muchas cosas que decirnos, pero especialmente en el día de hoy cuando vamos a abordar este tema. Es interesante, amada iglesia, que Jesucristo, el nombre de Jesucristo, tiene muchas connotaciones en la Biblia. Y es interesante que Lucas, si hay un nombre que él habla durante todo su libro, es acerca de Jesucristo como el Hijo del Hombre. Se dice que hay un total de 25 referencias a este título del libro solamente allí. O sea, de título de Jesús quiero decir solamente en su libro. ¿Cuál fue el propósito de Lucas? De presentarnos
esta definición, este nombre, Jesús, el Hijo del Hombre? Bueno, para mostrarnos cómo es el propósito de Lucas, a un Cristo muy humano, a un Cristo que desciende de Adán. Cuando uno estudia las genealogías bíblicas, entonces uno ve yendo de abajo hacia arriba, cómo entonces finalmente dice que él fue hijo de Adán. Acuérdense que ese fue de los primeros mensajes que su pastor les trajo. Pero sobre todas las cosas, este título es para revelarnos la autoridad y señorío que tiene Jesucristo con el telón de fondo de estos dos pasajes que hemos leído acerca de el día de reposo. En su mente va a estar seguramente oyendo, quiero decir, en sus corazones, en esta tarde usted va a estar oyendo acerca de este tema, el día de reposo o el sábado, que es el mismo. Y va a venir incluso la pregunta, ¿por qué nosotros no guardamos el día de reposo? ¿Por qué guardamos el domingo? Son cosas que vamos a responder en esta tarde. Bueno, los escribas y fariseos habían desarrollado una interpretación de la Torá. La Torá era el Pentateuco, se conoce como el Pentateuco. Y nos llama la atención que ellos desarrollaron algo que se llamaba las Mishnah, que era una especie de comentario de la Torá o de la ley. Y ellos, por supuesto, la desarrollaron y se conoció cuando Jesucristo estuvo como la tradición de los ancianos. Era como el comentario de ellos, de los escribas y fariseos. Pero hermano, para decirles que ese comentario, esa Mishnah, tenía tanto autoridad como la ley en sí. Es más, algunos consideraban que los fariseos la ponían en el mismo nivel de autoridad. ¿Qué sucede entonces? Que cuando Cristo viene se va a encontrar precisamente con estos hombres y especialmente estos escribas y fariseos, diríamos las autoridades de la iglesia, las autoridades religiosas de ese tiempo, se va a encontrar con ellos y en esos comentarios de esa ley había una cantidad de prohibiciones, de tradiciones que ellos habían hecho. Entonces, ante estas prohibiciones, uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de estos dos relatos? Para que mantengamos en mente esa idea. ¿Por qué Jesucristo nos presenta esto? ¿Por qué Lucas nos presenta esto? Quiero decir, y los presenta conectados. Por eso no podía traer solamente una parte y después la otra, porque hay una conexión con dos días, como son los días de reposo en este caso. Entonces, presentarnos a Jesucristo otra vez como el Señor de todo, cuando la visión principal de Lucas es una visión cristológica. Me encanta pensar en que uno de los evangelios, como el caso de Lucas, hay un gran interés en hablarnos, revelarnos a un Cristo de esta forma. Hasta esta parte Lucas nos ha revelado a Jesucristo, escuche esto, como el Señor sobre Satanás, sobre todo cuando hemos hablado de la liberación de demonios. Nos ha presentado a Cristo sobre el Señor de las enfermedades. Nos ha presentado a Cristo sobre el Señor sobre el pecado. Y ahora, por supuesto, nos lo va a presentar como el Señor del sábado. ¿Qué quiere decir con esto, Lucas? Que Jesucristo es el Señor de todo. Creo que es la conclusión a la que vamos a llegar esta tarde. No hay nada en la vida, no hay nada que acontezca donde Jesucristo no sea el Señor. Quiero darles esta buena noticia a todos ustedes y a nosotros como iglesia, los que pensamos en un nuevo año, las cosas que están sucediendo, las cosas que estamos viendo, que nos asombran. Quiero decirles que este mundo todavía Jesucristo es el Señor. Y no solamente que todavía es el Señor, sino que seguirá siendo el Señor hasta que Él venga. Esa es la promesa que tenemos. Los escribas y fariseos habían hecho del sábado, como dije, el Señor de los hombres. Pero Jesucristo había venido para mostrarnos que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es la explicación que Él va a darnos aquí. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un peligro latente con las tradiciones de los hombres cuando quieren imponer la tradición sobre la Biblia, con una autoridad sobre la palabra del Señor. Jesucristo vino para enseñarnos cuál es verdaderamente el sentido, la definición, el concepto del sábado, el día de reposo. Así es que si esta tarde, y el Señor nos ayuda, usted entiende esto, estaremos dando gracias al Señor, porque al fin y al cabo pues podemos ver
cuando Lucas nos presenta en este pasaje estas dos historias conectadas, entonces para revelarnos que Jesucristo es el Señor del sábado. ¿Por qué? La pregunta que vamos a responder es, ¿por qué Jesucristo entonces es el Señor del sábado? Voy a darles algunas definiciones que me parece que son muy importantes para que entendamos esto y vayamos, como quien dice, allí dándole ilación a todo este pensamiento para al final entonces entender por qué ahora nosotros no guardamos el sábado, sino que guardamos el domingo. Esa es la que quiero que al final usted pueda entender. La primera respuesta es porque su significado, o por su significado, desde la misma creación. Mira lo que dicen los versículos 1 y 6, la primera parte. Dice el 6, aconteció en un día de reposo. Vayan ahora al versículo 6, que dice, aconteció también en otro día de reposo. Entonces, estos dos pasajes ponen en perspectiva cuál fue la situación, cuál fue la actividad que estaba haciendo el Señor. Todo lo que él hizo en ese momento tenía que ver con el día del reposo. La palabra día de reposo o su equivalente sábado aparece, escuche esto, 137 veces en el Antiguo Testamento, porque de allí viene, y luego 68 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la Biblia le da tanta importancia en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento al día de reposo? ¿O cuál es el significado de ese día en el Nuevo Testamento? Cuando vamos al Génesis, capítulo 2, allá versículos 1 y 3, nos encontramos que después que Dios hizo la creación, bellísima creación, si no mire hacia los lados para que vea la creación, la hermosura de lo que Dios hizo, estos días gozándonos con la nieve, ¿verdad? Le decía a unos hermanos que vinimos aquí a trabajar con la nieve esta semana, le decía, la nieve es bellísima, bellísima, pero ¿sabe lo que no me gusta de la nieve? Comenzar a moverla y echar para. Ahí sí la nieve no es muy bonita, ni muy agradable, y sobre todo cuando se convierte en hielo. Pero en fin, hermanos, qué linda es la creación. Pues en la creación, Dios, si no sabía, Dios hizo el mundo en, ¿cuántos días lo hizo? 6 días, ajá, muy bien. En 6 días. Pero ¿qué pasó en el séptimo día? El Señor estaba cansado, ¿cierto? Muy cansado. ¿Y qué hizo? Se quedó acostado y dormido. Bueno, la verdad verdadera es que Él no se cansa, pero es interesante que dice que fue el séptimo día que reposó. Y desde entonces, escuche esto, esta escritura nos enseña que Dios hizo los cielos y la tierra después de la creación, reposó ese día de esa obra y luego dice que lo santificó. A esta palabra es clave. Lo santificó quiere decir lo apartó, lo consagró. Eso significa que desde el momento mismo de la creación, el hombre sabía que tenía que reposar el día séptimo. El día séptimo. Ahora uno puede imaginarse entonces a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos trabajarían, porque dice la Biblia que en efecto trabajaban en el huerto del Edén, lo tenían que cuidar. Pero el séptimo día ellos descansaban. ¿Por qué? Porque Dios había creado ese día. Pero más adelante entonces nos encontramos que cuando Dios le dio la ley a Moisés, Él legisló acerca del día de reposo. Y es sorprendente que entre esos 10 mandamientos, el día de reposo fue entregado para que fuera guardado con unas especificaciones, pero muy particulares. Ese fue un día entonces bien guardado cuando estamos hablando de esta historia por Jesucristo. ¿Guardó Jesucristo el séptimo día? Por supuesto que lo guardó. Además les voy a hablar hoy que quiénes son los que guardan el día de reposo. Hablando entonces de Jesús, vemos esto. Y es interesante que Él se encontró como en 8 ocasiones nos muestra el libro de Lucas, a un Jesús haciendo algo el día sábado, el día de reposo. Y por supuesto, cada vez que le hacía eso tenía un tremendo, diríamos, encuentro no muy grato con los fariseos, escribas, etcétera. Entonces hay una pregunta aquí, es ¿por qué Jesús quebranta el día de reposo? Según los fariseos, ¿por qué quebrantaba el día de reposo? Hermano, porque Él enseñó que el día de reposo no era una ausencia de hacer cosas buenas
y no hacer cosas, o no hacer otras cosas o hacer cosas malas. Escuche esto. Ellos, los fariseos, los escribas, ese grupo de religiosos, habían hecho 600 reglas, prohibiciones para ese día, constituyéndose un día con una pesada carga en lugar de un día de adoración. Eran tan fuertes esas cargas que ellos impusieron al pueblo, que no podían hacer nada, absolutamente nada, la gente. Porque si le encontraban, por ejemplo, llevando, por decir algo, algo para el hogar, por decir algo, simplemente eso estaba prohibido, entre otras cosas. En el versículo 1, yendo al pasaje, y vamos a leer ese texto, nos encontramos que los discípulos y él estaban arrancando y comiendo espigas el día sábado. Mira lo que dice: aconteció en día de reposo, o sea, el sábado, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas en las manos. Es interesante esto, porque Lucas se asegura de decirnos qué era lo que estaban ellos haciendo. Y por qué entonces lo que ellos estaban haciendo al final no era tan prohibido. Pero para los fariseos esto era prohibido. Por ejemplo, según Mateo 12:1, Jesús y sus discípulos tuvieron hambre y decidieron entrar en el campo y arrancar espigas. Y esta es una escena igual a la que estamos mencionando, tan ilustrativa, que nos hace pensar que esto era parte de una necesidad de los discípulos. Vamos a entrar en contexto. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, yo les hablé de que los discípulos estaban en la casa de Leví, de Mateo. Él estaba presentándoles a Jesús y a los discípulos una gran fiesta, una cantidad de comida que le estaba ofreciendo seguramente. Y ahí me llama la atención esto, porque nuevamente los discípulos se van a encontrar, o los fariseos se van a encontrar con los discípulos de Jesús comiendo, pero no como el caso de Leví, sino estaban afuera. Y mientras ellos disfrutaban de las espigas, entonces, espigas frescas, de repente aparecen los aguafiestas del ministerio de Jesús, conocidos como los fariseos. Da la impresión que esta gente preparó un comité especial de vigilancia, de modo que donde Cristo iba, por allá iban también ellos. Y no hay caso, en la Biblia, quiero decir, hay una cantidad de lugares donde uno ve a los fariseos, escribas y fariseos, siempre allí presentes para entrevistar o hablar o simplemente confrontar a Jesús acerca de lo que él está haciendo. En el caso específico, los discípulos están haciendo esto y los fariseos, que ya le habían dicho: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los discípulos de Juan? Entonces ahora hacen otra pregunta: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora, ¿cuál era la situación entonces? Ellos habían malinterpretado otro texto de la palabra del Señor que está en Deuteronomio capítulo 23, 25. Escuche lo que dice ese texto: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Entonces sí estaba permitido que los discípulos y él comieran esas espigas. ¿Por qué razón? Porque ellos no estaban cortándolas, pero sí estaban simplemente haciendo caso a lo que dice Deuteronomio. Entonces sí estaba permitido que ellos hicieran eso el día de reposo. Pero los fariseos dijeron que eso no estaba permitido. Amada iglesia, el sábado, por supuesto, era un día solemne de celebración, y comer y dar de comer a otros era una ordenanza de Dios. En el día de reposo no era un día de ayuno, sino era un día de celebración donde todos comían y participaban, obviamente. Entonces, ¿cuál era la situación de los escribas y fariseos? Que ellos malinterpretaban la palabra de Dios e hicieron toda esta cantidad de prohibiciones, de tradiciones, simplemente para que los hombres, ellos siguieran más la tradición de ellos que la palabra del Señor. Y aquí hay un peligro, hermanos, que nosotros debemos
enfrentar. Nunca la palabra de Dios puede estar por encima de una tradición de los hombres, cualquiera que sea. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Él y hay que seguirla, hay que vivirla, hay que practicarla, hay que obedecerla. Entonces, esto nos lleva a la segunda consideración, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Jesucristo es el Señor del sábado? Y es por la correcta, precisamente, correcta interpretación de ese día. Vamos ahora al versículo 3 para que entendamos esto. Ellos le preguntaron a Jesús, no es lícito que hagas eso, no es lícito que comas con tus discípulos en el día de reposo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escuche la respuesta, preciosa respuesta. ¿Ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Qué sucedió? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, que no era cualquier cosa, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Ahora, cuando Jesús le dice estas palabras, ¿no habéis leído? Bueno, por supuesto que han leído. Ellos eran fariseos, eran los escribas, ellos escribieron la Biblia, ellos sabían de esa historia. Pero hermano, una cosa es que usted y yo sepamos algo de eso y otra es que estemos bien claros en su interpretación. Este era el problema de ellos. No habían interpretado correctamente la Biblia, aun cuando habían leído ese pasaje, no habían entendido que un día David, cuando huía de la presencia de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, y él tenía mucha hambre, hermano, imagínense la escena, llegó al templo, y allí había un sacerdote llamado Elimelec, y David llegó y le dice, sacerdote Elimelec, nosotros nos estamos muriendo de hambre, no hemos comido durante todo el día o durante todo este tiempo. ¿Qué tienes por allí? Y la Biblia dice que el sacerdote dice, lo único que tenemos es el pan de la proposición. Ahora, hermano, eso no era cualquier cosa. Era un pan consagrado, dedicado con tanta solemnidad y con tanta santidad que solo los sacerdotes, después que hubiese pasado el tiempo, ellos tenían derecho a comerlo. ¿Qué sucedió entonces? Elimelec dice, mire, lo único que tengo es este pan. Pues, por supuesto, se lo dieron. Y uno puede preguntarse, ¿profanó David y el sacerdote la casa del Señor por hacer esto? No, hermanos, porque Elimelec interpretó que era más importante esa acción de ese momento de suplir una necesidad física que mantener una mera tradición, mantener un mero principio por encima de una necesidad que estaba planteada en ese momento. Cuando Jesucristo interrogó o enfrentó a los fariseos si habían leído este pasaje, entonces ellos no dieron respuesta. Es interesante que ellos sabían de ese suceso porque eran los más conocedores, como he dicho, de la historia judía. Y Jesús no responde entonces directamente a la pregunta, sino que les hace otra pregunta. Y esta es la pregunta que estamos discutiendo. Hermanos, las escrituras no condenan a David, ni tampoco a Abimelec, no la condenan. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que esa acción de ese momento era necesaria. ¿Para qué? Para la supervivencia de un hombre llamado David. ¿Y quién era David? Pues David era el rey que iba a sustituir en ese caso a Saúl, que lo estaba persiguiendo. Entonces, en la providencia de Dios, hay algo allí en la casa, muy importante como era el pan, y simplemente pues Él permite que ese pan sea suministrado, en este caso a David. ¿Por qué Jesús citó este ejemplo tan emblemático en la Biblia? Porque desde el Antiguo Testamento, la estricta observancia del día de reposo era también en el sentido de las prohibiciones, pero también entonces dentro de esa ley se planteaba la gracia de Dios. Y es interesante, hemos dicho eso anteriormente, que aún dentro de la ley hay algo de la gracia. Y aquí vemos eso. Había una ley, había algo muy que se especificaba en ese sentido, pero también la gracia de Dios se puso de manifiesto en este ejemplo. Los fariseos estaban acusando a Jesús de violar el sábado. Pero David necesitaba comer como Jesús y sus discípulos, y comieron del pan de los sacerdotes. Amados hermanos, satisfacer la necesidad de hambre de una persona constituye un acto de bondad
y esos actos de bondad los tenemos en la Biblia. Es verdad, hay una ley, es verdad, hay algo específico que no debe quebrantarse, pero hermanos, la ley no puede estar por encima de la gracia. Y eso es lo que vamos a ver al final, por qué nosotros no guardamos el sábado, sino guardamos el domingo. Jesucristo, amada iglesia, es Señor del día de reposo. Vean lo que dice el versículo 5. Y les decía entonces, al final les dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Con esta declaración Jesús puso de manifiesto quién es el Señor del sábado. ¿Quién es el Señor que está presente? Con esto le está diciendo a ellos que aunque habían hecho al sábado su Señor, como su Dios, como que no podían hacer nada, absolutamente nada, Jesucristo le dice, yo soy el Señor del sábado. Y es bueno decir esto porque precisamente frente a esas prohibiciones humanas, nosotros siempre tenemos que tener pendiente que hay un Dios que está por encima de todas esas cosas. El hombre no conoce de las reglas y de tradiciones. ¿Quién podía condenar al gran rey de Israel por esa acción? Después de todo, David era el ungido de Dios. Entonces, ¿cómo iba a dejar Dios morir a su ungido? Sería la explicación de todo esto. Por eso no dudó Dios en que él con sus soldados participaran de este tiempo. Ahora, hermano, Jesús con su acción de reclamar también esto, cuando dice yo también soy el Señor del sábado, ¿qué nos está diciendo? Que Él es el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías de Israel, que está allí presente. Él también está esperando el momento en que su reino se haga realidad. Él también está en movimiento con un extraño grupo de seguidores y pronto va a ser conocido como el Hijo de David. Cuando Él comienza su ministerio, uno de los nombres que se le va dando era Jesús, hijo de David. Había muchos Jesús, quiero decir, durante ese tiempo. Mucha gente se llamaba Jesús, pero el único que se llamaba Jesús, hijo de David, precisamente era el Mesías, Jesucristo. Él está en un sentido diciendo, aquí estoy yo. Yo soy el Señor del día de reposo porque soy el Mesías. Si ese acto y afirmación no fue suficiente, claro, entonces allí responde el Señor de esa manera. Fue así como Él respondió. Frente a la prohibición de hacer algo tan simple como comer en ese día, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahora, imagínense por un momento, hermano, la escena. Ahí están los fariseos, los acusadores, están buscando una forma para acusarlo, están preparando el camino, déjenme decirles que están preparando el camino para la cruz. Porque de aquí en adelante Jesús va a tener muchos encontronazos con ellos y el último va a ser la entrega que van a hacer de Jesús. Uno puede imaginarse la reacción de todos. ¿Cómo es que tú eres el Señor del sábado? El sábado no te pertenece, el sábado es de nosotros. Hasta el día de hoy guardamos el sábado. ¿Qué mostró Jesús con esta declaración? Jesús afirmó ser el Dios desde el Antiguo Testamento porque fue Dios el que estableció la creación o fue Dios por medio de Jesucristo que produjo la creación, que vino la creación. Yo no sé si usted sabía, pero sépalo. El instrumento para la creación en la Biblia se llama Jesucristo, porque Él fue la palabra. Cuando la Biblia dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, lo que está diciendo es, aquí está Jesús, el que está haciendo las cosas. Más adelante Pablo dice que por Él, por medio de Él y para Él, y por Él fueron hechas todas las cosas. Jesús es la esencia misma de la creación. Entonces, cuando los discípulos están escuchando esto, yo soy el Señor del sábado, lo que le está diciendo es, desde la creación, yo hice el día de reposo para que sea guardado, para que sea, en este caso, llevado por ustedes, pero como debe ser. Si Jesucristo es verdaderamente el Señor del sábado, entonces, escuche esto. Él es libre de hacer en Él y con Él lo que le parezca. Jesús no quebrantó el sábado. Jesús no quebrantó el sábado. Pero Jesús quebrantó todas las prohibiciones, todas las tradiciones que los fariseos habían hecho. Y eso sí es verdad. Y en eso damos gracias por la palabra de Dios, porque Él se enfrentó a esas tradiciones, Él se enfrentó a esas prohibiciones, para que nosotros entendamos hoy día cuál es el sentido, cuál es la razón de ser del día de reposo, del sábado. Esto me lleva a mi tercera consideración,
Y pensando en esto, ¿por qué entonces Jesucristo es el Señor del sábado? Por su compasión demostrada en ese día. Ahora, vamos a trasladarnos al otro pasaje para que veamos algo asombroso, extraordinario, maravilloso allí. Ven el versículo 6, cuando algo seco inutiliza la vida, necesita vida. Y en esto vamos a entrar entonces a una consideración maravillosa. Este pasaje me encanta porque no solamente vamos a ver un Jesús que se confronta con los fariseos, que les dice las cosas que les va a decir, sino que ellos no tuvieron más argumentos en un momento como eso. Mira el versículo 6. Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía, ¿qué cosa tenía? Seca la mano derecha. Ahora, tome en cuenta esto, porque la Biblia no habla por hablar. Si dice tenía seca la mano, está bien, pero dice seca la mano derecha. Piense un poquito en eso, para que vayamos ya explorando este texto. La mano derecha es la mano que utilizamos para todas las cosas. Es casi imposible la mano izquierda utilizarla para muchas cosas. La mano izquierda en todo caso ayuda a la mano derecha, pero la que hace la función de trabajo y de muchas cosas en la vida es la mano derecha. Ahora piense un poco en esto. Este hombre tiene afectada la mano, pero la mano derecha. Este pasaje es extremadamente elocuente, porque ahora Jesús está otro sábado, pero está en la sinagoga. Me encanta el libro de Lucas porque él nos presenta a Jesús muchas veces en la sinagoga. Acuérdense que era el rabino, era un maestro. Y él encantaba ir a la sinagoga. Y está allí entonces un hombre escuchando la palabra de Dios. Pero tiene un problema físico. Tiene este problema. Tiene su mano seca. Yo no sé cuántos sábados este hombre asistía al culto. Seguramente fueron muchos. Porque de alguna otra manera él anhelaba que algo pasara en su vida. Obsérvese entonces que era esa mano. La mano del sustento. Este hombre representa a aquellos que viven, ahora escuche esto, con algo seco en sus vidas, sin la posibilidad de ser revivido. Y ahí está en el culto oyendo los mensajes de la ley, pero sin misericordia, porque no ha cambiado, no ha pasado nada. Uno puede comenzar a aplicar esto y decir, ¿cuántas cosas en la vida están secas, por ejemplo, en nosotros? Tengo seco incluso mi corazón. No tengo vida en mi corazón, aun cuando amo y busco a Dios, siento que hay una sequedad en mi vida. Siento que no hay un avivamiento en mi corazón. Siento que hay muchas cosas que están secas en mi vida. Como este hombre tenía la mano seca. Y hermano, esta condición nos revela a alguien que no era feliz. No era feliz porque algo le faltaba. Y es lo que nos quiere decir también este pasaje, que cuando algo falta en tu vida y está seco, tú necesitas que eso se reavive, tú necesitas que eso cambie. Seguramente este hombre habría escuchado mensaje tras mensaje de los maestros ese día, el sábado. Sin embargo, esa mañana él escuchó un nuevo maestro. Era distinto del que él había oído. No sabemos qué tipo de sermón predicó Jesucristo esa mañana, pero déjeme decirle esto. Le aseguro que ese día Jesucristo predicó un mensaje de misericordia, de compasión. ¿Por qué razón? Porque eso es en esencia nuestro Dios y su mensaje y su palabra. Él no podía traer un mensaje de condenación como lo traían los fariseos o como interpretaban ellos siempre la ley, lo que decía la ley. No, Jesucristo vino esa mañana y seguramente trajo un mensaje diferente. Imagínense por un momento el recinto de la sinagoga lleno. Y hermano, va a estar lleno, ¿sabe por qué? Porque allí está Jesucristo. Pero ¿sabe por qué? Porque los fariseos, los escribas fariseos dijeron, ¿sabe qué? El próximo sábado va a venir Jesucristo a nuestra sinagoga. Traigan toda la gente que ustedes puedan traer. Y nos vamos a hacer presentes todos ahí. ¿Para qué? Para ver si es verdad que Jesucristo en el día de reposo va a hacer algo. Esa es la expectativa. Esa era la situación. Imagínense eso. Vamos al culto, pero vamos a ver qué va a pasar. Como cuando usted, por ejemplo, va a la iglesia y dice, voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver cómo predica ese pastor. A ver cómo canta la gente que se pone aquí. A ver cómo tocan las guitarras. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues hermanos, los fariseos tenían esa actitud. Llegaron esa mañana a la sinagoga con esa actitud.
El corazón de este hombre debió saltar de alegría al oír la palabra de Dios de una manera fresca. Y lo más probable es que fue esa palabra que necesitaba. Es más, déjeme decirle esto. Antes de lo que va a pasar, lo que va a venir ahora. Ese sermón de Jesucristo esa mañana tuvo que haber llenado el corazón de ese hombre con la mano seca. Seguramente dijo, aun cuando siga con mi mano seca, hoy escuché una palabra fresca, hoy escuché una palabra de esperanza, hoy escuché un mensaje poderoso. Pero hermano, la cosa no termina allí, porque lo que vamos a ver en esta historia es algo asombroso. Así que el solo hecho de haber estado esa mañana escuchando a este nuevo rabino valió la pena su asistencia, pero él no sabía lo que iba a pasar, lo que iba a suceder ese sábado, él no sabía todavía lo que venía. Y ahí tenemos en el versículo 3 lo que yo llamo el rostro feo de la hostilidad también se hizo presente. Está el rostro de la misericordia representada por Jesucristo, pero está el rostro de la hostilidad representada por los escribas y los fariseos. ¿Qué dice el texto? Y le acechaban. Esa palabra es interesante porque literalmente significa como que lo estaban empujando, estaban presionando. Los escribas y fariseos para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ahora, hermano, cuando uno lee este pasaje así detenidamente, uno tiene que pensar en este tipo de corazón de esta gente. Porque si bien ellos están con el asunto del día de reposo, hermano, ellos están casi por quebrantar otro mandamiento que significa no matarás. Y ellos estaban preparados para matar a Jesús, porque Jesús estaba quebrantando el día de reposo. ¿Cómo se entiende esto? Y eso es lo que tenemos aquí. Así que entre los asistentes al culto estaban los escribas y fariseos, y dice, y los herodianos también. Esta es otra secta que apareció por allí. Eran los amigos de Herodes. Toda la plana mayor de los conocedores y ejecutores de la ley. Ellos eran los más dados a venir aquel día, pero ese sábado, como dije, se esforzaron y ocuparon las primeras bancas. Se sentaron aquí en las primeras bancas. ¿Por qué? Porque querían saber. No venían a escuchar el sermón. Venían para saber qué iba a hacer Jesús. Es interesante que los 3 evangelistas nos dicen que estos hombres acechaban para ver si en efecto el día de reposo Jesús iba a sanar el hombre. Los fariseos consideraban que lo único permitido en el día de reposo, escuche esto, era socorrer a alguien que estaba en peligro de muerte. Era la única cosa que podían hacer. De acuerdo con ellos, Cristo podía sanar a ese hombre. Claro que podía sanarlo, pero no el día de reposo. Ese es el cuestionamiento de ellos. Tú puedes sanar a este hombre, por supuesto, porque sabemos que tienes el don de la sanidad. Sabemos que estás haciendo eso. Pero no lo hagas el sábado, porque el sábado está prohibido. Ellos estaban con una sola misión allí, atrapar a Jesucristo. Estaban reunidos o reuniendo pruebas contra él. Estaban acumulando un expediente. ¿Cuál era el expediente? ¿Cuántas veces Jesucristo ha quebrantado el día de reposo? Por cierto, cuando lo agarraron y pusieron testigos contra él, una de las acusaciones fue esta: porque este hombre quebranta el día de reposo, por eso tiene que morir. Aquella era la hora para atrapar a Jesús. Los fariseos nos muestran a esos, otra vez, que vienen al culto para cuestionar o criticar en lugar de recibir. Que se sientan en las iglesias otra vez con una mentalidad cerrada, que no son capaces de abrir su corazón para que Dios le hable, porque hay otros prejuicios, otras cosas en su corazón. Ojalá no sea esa la actitud suya esta mañana o esta tarde, que ha venido en todo caso con un corazón sediento y hambriento de oír la palabra del Señor, y que esta palabra penetre y llegue profundamente a su corazón. Por último, ¿por qué Jesucristo es el Señor del sábado? Y voy llegando a la parte que quiero enfatizar esta tarde. Es por la autoridad demostrada durante ese día. La autoridad demostrada durante ese día. Mira el versículo 9. El planteamiento es: ¿qué es mejor para hacer en el día de reposo? La pregunta: ¿qué es mejor? ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mire, hermano, yo le aseguro que esos fariseos que estaban ahí en las primeras bancas, se miraron unos a otros y dijeron: ¿y qué hacemos ahora?
¿Y qué le respondemos? Porque si decimos que es bueno hacer bien y no mal, salvar una vida y quitarla, entonces estamos rapados. Porque él va a hacer algo bueno. Esa pregunta entonces, que queda sin respuesta de parte de los fariseos, la contesta el Señor diciendo que en el día de reposo se puede hacer el bien. Porque la ley no prohibía que se hiciera el bien precisamente en el día de reposo. La interpretación que los escribas y fariseos habían hecho para guardar el día de reposo no era más que una tradición de los ancianos. Era un comentario, pero que no era lo que la Biblia en efecto dice. Es más, Jesucristo los va a llevar en otro pasaje paralelo a este, que tiene que ver con este texto, lo va a llevar para decirles esto, en Mateo 12:11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ella cayera en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levanta? Ellos sabían eso y seguramente habían hecho eso, habían sacado su oveja o su asno o sus vacas en el día de reposo que estaban en peligro. Entonces este hombre que tiene la mano seca, que tiene cualquier cantidad de años asistiendo a la iglesia, al lugar, a la sinagoga, está igual porque ellos no habían hecho nada. No habían hecho ni bien ni mal. Como no era malo entonces hacer el bien, Jesús procedió a llamar al hombre al centro de todos. Imagínense por un momento la escena, hermano. Qué escena más hermosa. Ese hombre está allá en la esquina, allá donde está el hermano Wilmer más o menos. Ahí está esperando, con la mano seca. De repente él dice, ven acá. No sé cómo se llamaría, pero dice, ven acá. Y los fariseos están aquí. Y se miran unos a otros y dicen, mira, va a hacer algo. Sí, va a hacer algo. Y lo llama y lo pone al frente. Al frente de ellos. Y todos allí pensando, ¿qué va a hacer Jesús? Entonces lo mira y le dice, estira la mano. Pero ¿cómo le iba a estirar si la tenía seca? Y aquí hay un principio interesante, es el principio de la fe. Él tenía que hacer algo, por lo menos moverla, porque Jesús va a hacer el resto. Dicho sea de paso, hermano, un milagro no consiste solamente en lo que Dios hace, sino que en lo que nosotros también hacemos. Y en ese momento él se para, me está llamando Jesús. Ningún rabino en todos estos años que tengo asistiendo al culto me ha llamado. En todo caso me ha ignorado todo este tiempo, pero Jesús me llama. Y ahí está, hermano, Jesús. Hay cosas que nos parecen imposibles que sucedan. Pero nuestro Señor nos dice, extiende lo que no se mueve ni tiene vida, que yo me encargo de lo demás. Qué principio tan hermoso para tu vida hoy mismo. Que sientes que hay algo que se secó, que no tiene vida, que ha perecido, que no hay manera de salir de eso. Jesús te dice, ponte de pie, extiende lo que tienes, porque yo me encargo de hacer lo demás. Es un milagro. No estamos acostumbrados a ver milagros como aquellos, pero no necesariamente tiene que ser un milagro tan extraordinario como esto para que veamos que sí hay milagros que el Señor sigue haciendo. No sé cuál es, pero Él lo hace. Cada milagro en nuestras vidas demanda activar nuestra fe. Si en el día de reposo se puede hacer el bien, entonces este es el mensaje para nosotros. Y allí tenemos entonces en el versículo 10 que la mano restaurada es un testimonio del poder de Dios. Mire lo que dice el versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Hermano, parecido a cuando Jesús abrazó al leproso que nadie podía tocar y lo abrazó. Después, por supuesto, que lo sanó y toda su piel allí se volvió como una piel de niño. Ahora la mano de ese hombre es igual que la otra, la puede mover. Imagínense por un momento si este hombre tenía familia, tenía esposa, tenía hijos. ¿Y qué hacía ese hombre para llevar comida a su casa? Pero ese día él va a salir de la sinagoga con su mano sanada, restaurada. Porque para eso vino Jesús, para restaurar todo aquello que se había perdido. Es como Lucas nos dice que él ha venido a salvar lo que se había perdido. Este hombre estaba perdido en esa condición, pero ahora es sanado.
Jesús hizo dos preguntas, pero sin respuesta, y ambas confrontaron la hipocresía de aquellos incrédulos hombres. La pregunta de Jesús esperaba una sola respuesta. Otra vez, si decían lo contrario, entonces ellos mismos estaban violando el día de reposo, porque de acuerdo a la ley de Moisés estaba permitido salvar la vida. Aquel hombre entonces no saldría igual como entró, porque Jesucristo lo sanó. Iglesia, el trabajo de restauración es una obra del carpintero de Nazaret. Déjeme darle este dato. Jesucristo fue carpintero. Imaginémoslo como carpintero. Las mejores mesas que podían haber ese entonces las hacía Jesús. Las sillas. Cualquier cosa que tenía que ver con la madera. Pero déjeme decirle esto. Jesús nunca hizo una muleta para ponerle a alguien para que caminara con una muleta. El carpintero de Nazaret está allí, no para poner parches o alguna medicina sobre ese brazo. El carpintero de Nazaret está allí para sanar, para restaurar, para cambiar a alguien. Para el Señor, cada situación por la que pasamos es de mucho interés. Déjame decirte esto, no hay nada en nuestras vidas, por pequeña que sea, que el Señor no la vea y quiere intervenir, y quiere obrar, y quiere sanar. La pregunta es, ¿hasta dónde yo creo en el Señor? ¿Hasta dónde yo he puesto mi confianza realmente en el Señor? ¿Hasta dónde estoy consciente de que el Cristo que me llama, el Cristo que me dice levántate, el Cristo que me dice extiende tu mano, hasta dónde yo creo en ese Cristo que es capaz de hacer eso? Esa será la pregunta que vamos a responder esta tarde. Pero él deseaba ver una fe para que eso ocurra. ¿Qué es lo que necesita ser restaurado hoy en nuestras vidas? Es la gran pregunta. Esa pregunta usted debe responderla. En resumen, tenemos dos historias aprendidas en este pasaje del día de reposo. Como sistema tradicional, los fariseos, escribas y fariseos, habían convertido el día de reposo en una carga pesada, extremadamente pesada. Entonces la pregunta es, ¿qué nos hacemos ahora? Hoy día, ¿sigue vigente el día de reposo? Sí, sigue vigente, porque es el día de reposo. Es el séptimo día. ¿Quién debe guardar el día de reposo? Los judíos, no nosotros. Porque nosotros somos cristianos, no somos judíos. Este es el problema, y es el problema, por cierto, de muchos hoy día. Quien está agarrando literalmente por los pelos la ley y la están metiendo otra vez acá para que uno guarde el día de reposo. El día de reposo para el cristiano puede ser el martes, puede ser el miércoles, es más, debe haber un día de reposo. De repente usted trabaja hasta el domingo y dice, pues yo reposo el lunes, ese es su día de reposo. Pero ahora estamos hablando de esto por lo siguiente. ¿Qué debemos guardar entonces nosotros? Debemos guardar el espíritu del día de reposo, más no la letra del día de reposo. Hay una diferencia en esto. Son los judíos en todo caso los que van a hacer esto. Entonces, ¿qué debemos guardar? Otra vez. Nosotros guardamos el día del Señor porque un día como hoy Jesucristo se levantó y Él resucitó y Él le dio a la iglesia desde el comienzo que era el día que debíamos guardar para siempre. Déjeme decirle esto, hermanos. Cuando Cristo murió, Él cumplió la ley. Siendo un judío, Él guardó el día de reposo, pero Él dijo hasta aquí llegó. La ley quedó ya como un sistema antiguo, ahora comienza una nueva creación. El día de reposo formó parte de la primera creación, pero el día del Señor forma parte de la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Pues que nosotros ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora hay una iglesia que le ama, hay una iglesia que le sigue, porque es el día del Señor que nos reunimos, cuando nos reunimos nosotros. ¿Qué hacemos entonces frente a todo esto?
Este pasaje nos muestra que Jesús cumplió el día de reposo, porque él era judío y le dio el sentido correcto. Pero el sábado nos recuerda a nosotros entonces esa vieja creación. Y ahora Jesucristo nos ha dicho, ustedes, la iglesia del Señor, me va a recordar. ¿Sabe qué pasó también el primer día de la semana? No solo que Cristo resucitó, le voy a dar otro dato aún más grande todavía, aparte de esto. Es que el primer día de la semana llegó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó el día domingo, primer día de la semana. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por lo tanto, el día que guardamos es el día del Señor, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos permite que nos reunamos un día como hoy para adorarlo, para glorificarlo y para magnificarlo. ¿Qué día vamos a guardar en el cielo? ¿El día de reposo o el día del Señor? Pues le tengo una buena noticia. En el cielo vamos a guardar es el día del Señor, porque es el recordatorio eterno de que Él vive. Porque nos encontraremos con ese Cristo vivo en el cielo, porque resucitó un día como hoy, el día del Señor. Entonces, si no había entendido esto, entiéndalo de una vez y para siempre. Esta es la razón por la cual nos reunimos un día como hoy. Y Lucas nos muestra la bendición de saber que nosotros, los hijos del Señor, la iglesia del Señor, guardamos este día para honrar a aquel que no está muerto, sino que vive para siempre. ¿Sabe que cuando alguien se empeña en guardar la ley, aún siendo un cristiano, bueno, no puede ser un cristiano, pretende ser un cristiano, también guardando la ley, simplemente está diciendo Dios está muerto? Pero nuestro Cristo, que es un Cristo que está vivo, nosotros entonces entendemos que el día del Señor es el día cuando lo honramos, lo glorificamos, porque Él está vivo y está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Esta tarde yo quiero simplemente decirles a toda la iglesia que cuando usted dice voy a la casa del Señor, en el día del Señor, me voy a gozar con mis hermanos en el día del Señor, voy a tener compañerismo con mis hermanos en el día del Señor, vamos a disfrutar de lo que Él nos ha dado porque somos cristianos, hemos conocido en el día del Señor. Y por esa razón venimos a celebrarlo. Hoy, hermanos, con gozo digamos entonces en nuestros corazones, gracias Señor, porque un día como hoy te levantaste de la tumba y eres la razón de nuestra fe. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, vano es que hagamos todo esto. Pero como Cristo sí resucitó, entonces nosotros nos reunimos. Y hermanos, la Biblia nos dice por allá en Apocalipsis que Juan estaba en el día del Señor cuando tuvo la gran visión celestial de la nueva Jerusalén, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Fue en el día del Señor, como para decirnos ahora, este es el día que hizo el Señor. Este es el día en el cual nosotros todos nos gozaremos, porque es el día cuando Él triunfó. El día sábado, viernes es sábado, viernes fue crucificado. El día de reposo estuvo en la tumba, pero el primer día de la semana se levantó. ¡Qué maravilloso! Y la verdad es que tuviéramos un serio problema si Él se hubiese resucitado el sábado. Pero no resucitó el sábado. Resucitó el primer día de la semana para confirmarnos a nosotros que esta es la nueva creación. De ese día de reposo del Génesis, ahora el día del Señor acá con Jesucristo. Amén. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Yo espero como pastor que usted esta tarde haya entendido algo. Y ese algo es que el día del Señor le pertenece. Hermano, no se quede en casa el día del Señor por cualquier cosa. Ay, hoy tengo pereza de ir a la iglesia. ¿Sabe que los creyentes del primer siglo
que eran perseguidos por todas partes. ¿Sabe lo que anhelaban ellos? Reunirse el día del Señor en medio de la persecución. Ojalá nosotros activemos ese espíritu de lo que significa estar en la casa del Señor el día del Señor. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres, que nos concedes por tu palabra la enseñanza gloriosa y maravillosa de saber que hoy, a diferencia de los judíos que todavía siguen celebrando el día de reposo, porque ellos entienden que son esos judíos, pero aquellos que te hemos conocido, sabemos que el día de reposo dio lugar a otro día, el día del Señor. Y ese día lo celebramos, ese día lo honramos, te glorificamos. Padre, ayúdanos que este día verdaderamente sea un día de consagración a ti, Señor. Porque si algo aprendemos del día de reposo era que era un día de consagración, de adoración, de comunión, de las familias reunidas, guardando el día de reposo. Y si algo aprendemos de ese día es que nosotros ahora en el día del Señor nos reunimos para recordar a aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó para vivir para siempre. Dios, ayúdanos a entender que este es el mensaje central del Evangelio, la resurrección de Jesucristo. Por eso celebramos este día para ti. Gracias una vez más por esta tarde y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Piensen allí de pie por un momento, hermano.